Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 26 de mayo del año 2018. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos del 13 al 16. Le trajeron entonces a unos niños para que los tocara, pero los discípulos los reprendieron. Al ver esto, Jesús se enojó y les dijo: Dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después los abrazó y los bendijo, imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. A menos que seamos como niños. El niño en aquellos tiempos, de acuerdo a los criterios de aquella sociedad, era así un ser menor, sí, no solamente cronológicamente, esto es obvio, ¿no? Menor, sino menor en cuanto a sabiduría, a posibilidades creativas, a lo que pudiese hacer en favor de la sociedad. El niño era alguien que había que cuidarlo, que había que enseñarle todo. El niño no era, a la edad del niño, un haber importante para la sociedad. Estaba naturalmente al cuidado de sus padres, bajo la educación de los mismos, y todo eso que a través de todos los tiempos supone la presencia de un niño en un hogar. Pero, lejos de tomar una decisión, lejos de expresar sabiduría, el niño tiene que aprenderlo todo. Y lo hace con humildad, casi espontánea en el niño, por ser la consecuencia de la ignorancia radical que tienen respecto de todos los temas. Así el niño, en cuanto se acerca a algo propio de los mayores, observa, no opina en general, pregunta, y esto es importante para la actitud que debemos asumir los adultos cuando estamos en presencia de algo que para nosotros es desconocido, que es nuevo, algo que procede de alguien que nos dice cosas que nunca habíamos escuchado. Lo más sensato, fíjese, sería una conducta verdaderamente humilde y presidida por la humildad, sí, a ver, casi por la inocencia. ¿Vio que es proverbial en un niño? Sí. Usted dirá, pero un adulto es inocente. Sí, inocencia en este sentido. Recuerdo palabras de San Francisco de Asís que se le asignan y fueron propuestas en una película que hizo Franco Sefirelli, Hermano Sol, Hermana Luna. Tuvo un diálogo con el Papa de su tiempo, San Francisco, y luego de escucharlo, el Papa llegó a una conclusión muy sabia. Decía, claro, dice, tantas veces, por tanto hablar del pecado, nos olvidamos que antes del pecado original era la inocencia original. Bueno, retornar a esa inocencia, esto sería un poco la medida de lo que estamos hablando. Y respecto del niño, esto es espontáneo, propio de la edad. Y el hombre que se acerca a la palabra de Dios, el hombre que quiere ingresar al reino de los cielos, tiene que asumir una actitud de inocencia, reconocimiento de la propia ignorancia respecto de estas cosas. Entonces debe inquirir con diligencia, debe saber escuchar. Antes que opinar atolondradamente, precipitadamente de algo que no sabe, escuchar. Saber escuchar es muy sabio, sí. Así que se dice que hay mayor sabiduría
que en hablar con elocuencia, el saber escuchar con oportunidad, ¿no? Bueno, el niño tiene esa actitud. Aquí los niños en este pasaje que nos relata Marcos del Evangelio del día de hoy, nos está diciendo que los niños se acercaron a Jesús. Usted diga, bueno, llevados por la curiosidad, a lo mejor para algo que escucharon de los padres, pero se acercaron a Jesús. Y los discípulos, claro, teniendo en cuenta el concepto con el cual se manejaba el juicio respecto de los niños por parte de los adultos, le preguntan a Jesús que si quiere que los saquemos a los niños. La opinión generalizada, vienen a molestar estos chicos acá. Déjenlos, le dice, no se lo impidan, le dice Jesús. Porque a menos que sean como niños, no pueden ingresar en el reino de los cielos. Que sean como niños, con esa actitud humilde, de sabia inocencia, de espontánea inocencia, del reconocimiento del que se acerca porque quiere escuchar algo que desconoce y reconoce también que no sabe nada de lo que se está diciendo. Es como cuando nosotros nos acercamos a Jesús. Hermanos, Jesús nos muestra el mensaje de la vida, nos propone una sabiduría y una enseñanza que desconocíamos. Bueno, hay que escuchar, no opinar a priori, no decir desde la supuesta y falsa sabiduría adulta, que muchas veces es fruto de haber recibido con una sistematicidad realmente agotadora, agobiante, el consejo del mundo, los criterios con los cuales se maneja el sistema que llamamos el mundo. Entonces somos juzgadores de todas las cosas, sin conocer contenidos, y juzgamos a priori, y nos equivocamos, y así caminamos, tropezando y equivocándonos. El niño escucha y absorbe todo aquello que escucha, y no enjuicia a priorísticamente, a menos que sean como niños. Nuestro Señor Jesucristo vino a nosotros, siendo la misma sabiduría, siendo el mismo principio de la vida, el Verbo de Dios, y vino como niño, fíjese. Y fíjese la actitud que inclusive asumió el que sabe todo como niño. Tuvo bajo el cuidado de los padres. Al mundo vino, a este mundo al que vino a salvar precisamente, al que vino a decirle todas las cosas que este mundo desconocía y por lo tanto estaba ya condenado a la falta de la vida. En esa forma se nos apareció, como un niño, no como un gigante poderoso, militarmente armado hasta los dientes, con un poder extraterrestre. No, nada que ver con todo eso. Y en ese sentido, el Señor nos muestra al niño como un modelo, como un ejemplo posible. Esa actitud, humildad, saber escuchar, reconocer lo que no se sabe. Antes del pecado original era la inocencia. Retornemos a ese principio, porque el que viene a nosotros viene del principio. Es el principio y nos quiere llevar al principio de vida. Y ahí entonces sí, entraremos por la puerta ancha del reino de los cielos y participaremos de ese reino y poseeremos ese reino de los cielos, de la vida, de la verdad, de todo aquello que no tenemos. Y gratuitamente el Señor nos da esto. ¿Qué te parece, Patricia? Pues como dice el Señor, tenemos que ser humildes, sencillos, receptivos, y saber que todo se nos da no por nuestros méritos, sino por gratuidad del Señor. Así son los niños. Exactamente, Patricia. Cuando un niño recibe algo de papá y mamá, no se cree que lo reciba porque es meritorio y merece lo que le dan. No, lo recibe como quien recibe algo que se le da por amor, porque lo quieren. Y así lo entiende. Y así, fíjense, como un niño, cuando papá le da algo, su mamá lo abraza inmediatamente, le da un beso. Qué actitud espontánea, ¿no? Exenta, de todo
de toda exhibición de supuestos méritos que no se tienen. Así debemos ser nosotros. Esa palabra debemos recibirla como un regalo, el regalo de la vida, esa palabra que es para la vida. Y saber apreciar que la gracia de Dios siempre está en nosotros. Siempre es por gracia todo lo que poseemos definitivamente y no por mérito meramente humano. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Pedimos tu espíritu de sabiduría, tu espíritu de humildad, tu espíritu, Señor, que nos comunica vida con tanto amor y con tanta generosidad. En tu nombre lo pedimos, Señor. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.